¿Te has sentido alguna vez consumido por la ansiedad, como si cada momento de incertidumbre te arrastrará más hacia el abismo de la duda y el miedo, impidiéndote ver el camino hacia adelante? Y si te dijera que esa misma ansiedad, ese torbellino de emociones que parece querer devorarte, podría ser la llave maestra para desbloquear niveles de grandeza personal que nunca imaginaste posibles? Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, nos desafía a mirar la ansiedad no como un enemigo a vencer, sino como un poderoso catalizador para el crecimiento, la autenticidad y, en última instancia, la grandeza. Descubre cómo la lucha interna que tanto temes podría ser el campo de batalla donde se forja tu victoria más gloriosa. En el corazón de la tumultuosa Copenhague del siglo XIX, bajo el techo de una familia marcada por el sello de la prosperidad, tanto como por el de la tragedia, nació Søren Kierkegaard. Este individuo, el más joven de 7 hermanos, se encontraría desde su nacimiento inmerso en un ambiente donde la muerte tejía su lóbrega presencia con una regularidad desconcertante. Antes de que Søren alcanzara la madurez, 5 de sus hermanos habrían ya partido, dejando tras de sí una estela de interrogantes y un silencio ensordecedor sobre el significado de la existencia. Estas pérdidas, lejos de sumir a Kierkegaard en un abismo de desesperanza, encendieron en él una chispa de curiosidad filosófica insaciable. La transitoriedad de la vida, ese velo delgado y frágil que nos separa de la eternidad, se convirtió en el objeto de su profunda reflexión. La tragedia, en su más cruda manifestación, se transformó en un catalizador que impulsó a Kierkegaard a cuestionar, con una intensidad que solo el dolor y la pérdida pueden inspirar, la esencia misma de nuestra existencia. En el seno de esta familia, donde el dolor y la búsqueda de significado se entrelazaban, el joven Søren fue expuesto desde temprana edad a los rigores del pensamiento filosófico. Su padre, un hombre marcado por su propia búsqueda de respuestas ante las grandes preguntas de la vida, fomentó en su hogar un ambiente saturado de discusiones sobre teoría, ciencia, lógica y ética. En este caldo de cultivo intelectual, Søren no solo aprendió a cuestionar, sino a profundizar en la búsqueda de verdades que trascendieran el mero conocimiento superficial. Las conversaciones en el hogar Kierkegaard no eran meros ejercicios de retórica. Eran, en su esencia, un desafío a observar la realidad desde una perspectiva crítica, a no conformarse con las respuestas fáciles y a confrontar las complejidades de la existencia con valentía y honestidad. Para Søren, cada cena, cada diálogo, se convertía en una oportunidad para afinar su entendimiento del mundo y de sí mismo. A través de estas vivencias, Søren Kierkegaard desarrolló un sentido agudo de la dialéctica de la vida, una comprensión de que nuestra existencia se balancea constantemente entre la certeza y la duda, entre la esperanza y la desesperación. Esta percepción temprana de la dualidad inherente a la condición humana sería la piedra angular sobre la cual construiría su obra filosófica. Pero más allá de las discusiones teóricas, lo que verdaderamente marcó a Kierkegaard fue la aplicación práctica de estas ideas en la forja de su propio carácter. No se trataba solo de comprender el mundo en términos abstractos, sino de vivir de acuerdo con las profundas verdades que estas reflexiones revelaban. En este sentido, Kierkegaard encarnó el ideal del filósofo no solo como pensador, sino como actor en el drama de la existencia, comprometido con vivir de manera coherente con sus convicciones más profundas. La influencia de su padre, por tanto, no se limitó a introducirlo en el estudio de la filosofía. Fue, más significativamente, el modelo de una vida vivida en constante búsqueda de significado, una demostración viviente de que las preguntas más profundas de la vida no son meros ejercicios intelectuales, sino llamados a la acción, desafíos a vivir con autenticidad y profundidad. Así, en el tejido de su formación, se entretejieron la tragedia y la filosofía, el dolor y la búsqueda de significado, moldeando a Søren Kierkegaard en un pensador que no solo se atrevió a cuestionar las convenciones de su tiempo, sino que buscó incansablemente vivir en consonancia con las respuestas que encontraba en su profunda introspección. Su vida y obra se convertirían en un testimonio de la lucha por encontrar un camino auténtico a través. En la Universidad de Copenhague, un joven Kierkegaard
armado con una curiosidad insaciable, heredada de las profundas discusiones filosóficas en el seno de su familia, se zambulló en el mundo académico con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que lo habían acosado desde la infancia. Sin embargo, lo que encontró fue una educación que, a su parecer, orbitaba demasiado alrededor de la abstracción y la teorización, desvinculada de las realidades palpables y vividas de la existencia humana. Esta experiencia académica le reveló una discrepancia crucial entre el conocimiento teórico y la sabiduría aplicada a la vida real. Kierkegaard, con su mente agudamente crítica y su corazón profundamente sensible a las cuestiones existenciales, se sintió cada vez más alienado por un sistema educativo que privilegiaba la acumulación de información por encima de la comprensión de la condición humana en su complejidad y su tragedia. Lo que realmente necesito hacer, concluyó con una claridad penetrante, es aclarar qué debo hacer, no qué debo saber. Esta epifanía no era meramente un rechazo juvenil de la autoridad académica o una crisis de desilusión educativa. Era el despertar de una vocación, el llamado a un tipo de indagación más profunda y personal. Esta revelación lo condujo a cuestionar no solo la naturaleza del conocimiento, sino también el propósito de la educación y el papel del individuo dentro de la vasta tapestría de la existencia. ¿Qué valor tiene el conocimiento si no ilumina el camino hacia una vida más auténtica y significativa? ¿Cómo puede uno vivir verdaderamente en un mundo saturado de contradicciones, sufrimientos y desafíos éticos? Estas preguntas se convirtieron en el núcleo de su búsqueda filosófica, un desafío lanzado contra las convenciones de su tiempo. La insistencia de Kierkegaard en la importancia de la existencia individual sobre el mero conocimiento abstracto lo colocó en una trayectoria de colisión con las normas académicas y filosóficas de su época. En lugar de conformarse con la transmisión pasiva de la sabiduría de las generaciones anteriores, buscó una filosofía vivida, una que resonara con la experiencia directa de la angustia, la decisión y la responsabilidad personal. Su crítica al academicismo no provenía de un desdén por el conocimiento en sí, sino de una profunda convicción de que la verdadera sabiduría brota de la confrontación directa con la existencia misma. En este proceso de confrontación, Kierkegaard se embarcó en un viaje solitario, uno que lo llevaría a profundidades de introspección y análisis raramente exploradas. A través de su obra, buscó articular una comprensión de la vida que abarcara tanto sus alegrías como sus tormentos, reconociendo que en el corazón de la existencia humana yace una tensión irreductible entre el ser y el devenir, entre la certeza y la incertidumbre. Este enfoque filosófico, profundamente personal y radicalmente introspectivo, no solo marcó un punto de inflexión en el pensamiento de Kierkegaard, sino que también sentó las bases para lo que eventualmente se conocería como existencialismo. Para él, la filosofía no era un mero ejercicio intelectual, sino una búsqueda apasionada de autenticidad, un compromiso vital con las preguntas más profundas de la existencia. Al rechazar el academicismo de su época y abrazar una filosofía centrada en la existencia individual, Kierkegaard no solo desafiaba las convenciones intelectuales, sino que también ofrecía una nueva forma de comprender nuestra relación con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. En este sentido, su despertar filosófico fue no solo una revolución personal, sino un llamado a reconocer la primacía de la experiencia vivida sobre la abstracción desencarnada, un recordatorio de que en el centro de toda indagación filosófica debe residir la pregunta por el significado de la vida misma. El concepto de angustia de Kierkegaard, esa profunda sensación de ansiedad y temor que surge ante la inmensidad de la libertad y la responsabilidad inherentes a la existencia humana, es una de las piedras angulares de su pensamiento filosófico. Este no es un miedo trivial, ni una preocupación pasajera. Es el reconocimiento de que, al borde del abismo de nuestras propias vidas, cada elección que hacemos es significativa, que cada sendero que elegimos no solo altera nuestro destino, sino que también refleja la esencia misma de quienes somos. Kierkegaard nos enfrenta a una verdad incómoda.
Estamos solos con nuestras decisiones, solos en nuestra libertad. No hay un guión preestablecido que seguir. No hay destino manifiesto que nos guíe hacia la salvación o la perdición. Estamos, en el sentido más profundo posible, a cargo de nuestras propias vidas. Y aquí es donde radica la angustia, en la conciencia aguda de nuestra libertad, en el reconocimiento de que somos los únicos responsables de darle forma a nuestra existencia. Este vértigo de la libertad, como lo describe Kierkegaard, no es un mero desafío intelectual, sino una experiencia vivencial que toca el núcleo de nuestra existencia. Al enfrentarnos a la inmensidad del mar de posibilidades que se abre ante nosotros, podemos sentirnos abrumados, paralizados por la indecisión. Pero es precisamente en este punto de parálisis donde Kierkegaard ve una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. La angustia, lejos de ser un obstáculo que debemos evitar a toda costa, se convierte en un catalizador para la autenticidad y la acción significativa. La idea de que podríamos elegir mal, de que podríamos fallar en la tarea de construir una vida que valga la pena, es una fuente constante de angustia. Sin embargo, Kierkegaard nos insta a ver esta posibilidad no como una sentencia de muerte, sino como la condición misma de nuestra libertad. Solo en la medida en que reconocemos y aceptamos la posibilidad del fracaso, podemos comenzar a actuar de manera auténtica, guiados por nuestros propios valores y convicciones, en lugar de por el miedo o la conformidad. La libertad, según Kierkegaard, conlleva una responsabilidad inmensa, la responsabilidad de elegir, la responsabilidad de crear significado en un mundo que parece indiferente a nuestras luchas y aspiraciones. Esta es una tarea que no podemos delegar a otros, ni siquiera a las instituciones o tradiciones en las que a menudo buscamos refugio. La angustia es el recordatorio constante de esta responsabilidad, un eco persistente de nuestra libertad que nos desafía a tomar las riendas de nuestras vidas. En este sentido, la filosofía de Kierkegaard es profundamente liberadora, aunque de una manera que puede parecer paradójica. Al abrazar la angustia, al aceptar la responsabilidad de nuestra libertad, nos liberamos de las cadenas de la indecisión y el arrepentimiento. Nos volvemos capaces de actuar con propósito y determinación, conscientes de que, aunque el resultado de nuestras acciones nunca está garantizado, el acto mismo de elegir es una afirmación de nuestro ser. La angustia de la libertad, entonces, se convierte en una invitación a vivir de manera más plena, a enfrentar la vida con valentía y honestidad. Kierkegaard nos desafía a mirar más allá del miedo y la ansiedad que pueden paralizarnos, y a ver en nuestra libertad la fuente última de nuestra fuerza y nuestro propósito. En este viaje tumultuoso hacia la autenticidad, descubrimos que la angustia no es un enemigo a vencer, sino un compañero constante que nos recuerda la preciosa carga de nuestra libertad y la responsabilidad que tenemos de darle un sentido profundo y personal a nuestra existencia. Confrontar la existencia, según Kierkegaard, requiere una valentía que trasciende el mero coraje ante el peligro físico o la adversidad. Se trata de una valentía existencial, la capacidad de enfrentarse a la angustia inherente a la libertad y la responsabilidad de elegir, armados con nada más que nuestra propia fe y pasión. Esta es la esencia de la propuesta de Kierkegaard, un llamado a vivir de manera auténtica en un mundo que a menudo parece desprovisto de significado intrínseco. La búsqueda de un propósito personal, o lo que Kierkegaard denomina verdad subjetiva, se convierte así en la misión más crítica de nuestra existencia. Esta verdad no es algo que pueda ser descubierto a través de métodos científicos o razonamientos lógicos, ni es una norma que la sociedad pueda imponernos. Es una verdad que cada uno de nosotros debe descubrir y forjar a través de la experiencia directa de vivir, de la confrontación con nuestras propias aspiraciones, miedos y deseos. Kierkegaard nos invita a mirar más allá de las convenciones sociales y las expectativas culturales para encontrar lo que verdaderamente nos apasiona, lo que nos hace levantarnos cada mañana con un sentido renovado de propósito. Este proceso de descubrimiento es intrínsecamente personal y profundamente subjetivo. Lo que constituye una verdad vital para una persona puede ser completamente irrelevante para otra. Sin embargo,
Es precisamente esta subjetividad la que otorga a nuestra búsqueda su valor único, convirtiéndola en una expresión auténtica de nuestra individualidad. Vivir con pasión y fe, en este contexto, no implica una aceptación ciega de dogmas religiosos o ideológicos, sino un compromiso profundo con las verdades que hemos descubierto en el curso de nuestra vida. Significa tener la valentía de seguir nuestro camino, incluso cuando éste nos lleva a través de terrenos inciertos o nos enfrenta a la incomprensión o el rechazo por parte de los demás. Es un acto de fe en nosotros mismos y en el valor intrínseco de nuestra propia existencia. La fe, como la entiende Kierkegaard, es una respuesta a la angustia, una forma de afirmar nuestra libertad y nuestra capacidad para dar sentido a nuestras vidas a pesar de la incertidumbre que nos rodea. No se trata de una negación de la angustia, sino de una aceptación de esta como parte integrante de la condición humana, un reconocimiento de que la verdadera libertad implica la posibilidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias de nuestra vida. Este enfoque hacia la existencia es radicalmente liberador. Nos libera de la tiranía de las expectativas externas y nos otorga la autoridad para definir nuestros propios valores y propósitos. Sin embargo, también nos confronta con la inmensa responsabilidad de ser los autores de nuestra propia vida, de vivir de manera coherente con las verdades que hemos abrazado. En el núcleo de la filosofía de Kierkegaard yace una profunda convicción. Cada ser humano está en una búsqueda constante de un propósito, de una verdad personal por la cual vivir y, si es necesario, morir. Esta verdad no es un conjunto de hechos objetivos esperando ser descubiertos, sino más bien una comprensión subjetiva, profundamente arraigada en la experiencia individual y en la confrontación con nuestra propia existencia. Es en este proceso de búsqueda donde nos encontramos cara a cara con la angustia, no como un obstáculo a ser evitado, sino como un aspecto fundamental de nuestra condición humana, un motor que impulsa nuestro crecimiento y desarrollo personal. Kierkegaard nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar no solo nuestras creencias y valores, sino también la esencia misma de quienes somos y lo que deseamos ser. Este es un camino solitario, pues aunque otros pueden ofrecernos guía o inspiración, la responsabilidad de elegir y definir nuestro propósito en la vida recae únicamente sobre nosotros mismos. Requiere de una valentía excepcional enfrentar esta tarea, pues implica el riesgo de descubrir verdades incómodas sobre nosotros mismos, de reconocer nuestras limitaciones y enfrentar nuestros miedos más profundos. La autenticidad y el compromiso personal se convierten, entonces, en las piedras angulares de nuestra existencia. Vivir auténticamente significa tener la integridad de actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas, incluso cuando éstas nos conducen por caminos difíciles o impopulares. Es una afirmación de nuestra individualidad y de nuestra libertad, una declaración de que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad completa por la forma en que vivimos nuestras vidas. Este compromiso personal con nuestra verdad subjetiva no es un acto de arrogancia o de autoindulgencia, sino un reconocimiento de que solo a través de la plena aceptación de nuestra libertad podemos llegar a ser quienes realmente somos. Implica una disposición a vivir con integridad, a hacer elecciones conscientes que reflejen nuestros valores y aspiraciones más auténticos, incluso cuando estos nos llevan a enfrentar la incertidumbre y la soledad. La angustia, en este contexto, se transforma de un símbolo de nuestro temor y nuestra limitación a un recordatorio de nuestra libertad y nuestro potencial. Es un catalizador que nos impulsa a cuestionar, a buscar y finalmente a crecer. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a explorar nuevas posibilidades y a asumir riesgos en la búsqueda de una vida más significativa y satisfactoria. Pero este camino no está exento de dificultades. La búsqueda de un propósito genuino es a menudo un proceso tumultuoso, lleno de dudas, errores y retrocesos. Sin embargo, es precisamente a través de estos desafíos que podemos llegar a comprender mejor quiénes somos y qué es lo que realmente valoramos. Cada obstáculo superado, cada miedo enfrentado, cada elección realizada en la dirección de nuestra verdad subjetiva, nos fortalece y nos acerca un paso más a la realización de nuestro potencial.
Vivir con la angustia, según la perspectiva de Kierkegaard, es un desafío intrínseco a la experiencia humana, uno que no debe ser evitado ni rechazado, sino comprendido y aceptado. Esta aceptación no implica una resignación pasiva ante el sufrimiento o la incertidumbre, sino una confrontación activa y valiente con la realidad de nuestra existencia. Al reconocer la angustia como parte integral de lo que significa ser humano, abrimos la puerta a una vida de mayor profundidad, autenticidad y significado. La angustia, ese sentimiento de inquietud que surge ante la libertad y la responsabilidad de nuestras elecciones, se convierte en un compañero constante en nuestro viaje a través de la vida. Sin embargo, lejos de ser un enemigo a derrotar, la angustia es un catalizador que nos impulsa a cuestionar, a buscar, a crecer. Nos desafía a mirar más allá de las comodidades superficiales y las certezas ilusorias, a explorar las verdaderas profundidades de nuestra existencia y a descubrir lo que verdaderamente valoramos y por lo que estamos dispuestos a luchar. Este proceso de confrontación y aceptación de la angustia nos permite liberarnos de las cadenas del conformismo y la pasividad. Nos enseña que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida, tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellas. Podemos optar por ver cada desafío como una oportunidad para el crecimiento personal, cada momento de incertidumbre como una invitación a la reflexión y cada experiencia de dolor como un recordatorio de nuestra capacidad para superar las adversidades. Además, vivir con la angustia nos obliga a enfrentar nuestra mortalidad y la finitud de nuestra existencia, lo cual, lejos de ser una fuente de desesperación, puede ser una poderosa motivación para vivir de manera más intencional y significativa. Al ser conscientes de que nuestro tiempo en este mundo es limitado, podemos comenzar a apreciar más profundamente cada momento, cada relación y cada experiencia, viéndolos no como hechos cotidianos, sino como aspectos preciosos y únicos de nuestra vida. Esta aceptación de la angustia también fomenta una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Al reconocer nuestra propia vulnerabilidad, podemos ser más comprensivos con las luchas y sufrimientos de quienes nos rodean. Esto puede llevarnos a formar conexiones más profundas y significativas, a ofrecer y recibir apoyo en momentos de dificultad y a trabajar juntos hacia objetivos comunes que trasciendan nuestros intereses personales. Por último, vivir con la angustia nos permite abrazar la belleza y la riqueza de la vida en toda su complejidad. Nos enseña a encontrar alegría y gratitud incluso en los momentos más difíciles, a apreciar las pequeñas victorias y los simples placeres, y a ver cada nuevo día como una oportunidad para aprender, amar y contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea. Hemos visto que la ansiedad nos empuja a cuestionar, a buscar, a no conformarnos con respuestas superficiales o con la mera comodidad existencial. Nos impulsa a aventurarnos más allá de lo conocido, a explorar las profundidades de nuestro ser y a descubrir nuestras pasiones y nuestros más auténticos deseos. En este sentido, la ansiedad se transforma de un estado a evitar, a una invitación a vivir más plenamente, a abrazar nuestra libertad y a asumir la responsabilidad de dar forma a nuestras propias vidas. La conclusión, entonces, es clara y poderosa. La ansiedad, en sus múltiples formas y manifestaciones, es una fuerza que, aunque a menudo incómoda y desafiante, lleva en sí el potencial para impulsarnos hacia la grandeza. Nos obliga a enfrentar la realidad de nuestra existencia, a luchar por lo que verdaderamente importa y a vivir con un propósito y una pasión que de otro modo podrían permanecer ocultos. Así, inspirados por Kierkegaard, podemos comenzar a ver la ansiedad no como un enemigo, sino como un maestro severo pero justo, que nos guía a través de las dificultades hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. A través de este prisma, la ansiedad se convierte en un vehículo para el crecimiento personal, un desafío a superar y una fuente de motivación para alcanzar nuestra máxima potencialidad.